Linares al Día. Noticias. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a la información local. Linares no ha registrado en las últimas horas ningún nuevo positivo en coronavirus. Son buenas noticias, hablaremos de este y de otros asuntos a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. En las últimas horas, Linares no ha registrado ningún nuevo caso por coronavirus. El Sindicato de Enfermería reclama la realización de una auditoría integral sobre la situación real que se vive en las residencias de mayores. Una urbanización de Linares ha recogido 100 kilos de alimentos para familias necesitadas de la ciudad. El Ayuntamiento de Linares traslada su felicitación a los empresarios promotores de los proyectos empresariales Direct Metal y Etropos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El Sindicato de Enfermería exige más enfermeras en las residencias de mayores. El Sindicato de Enfermería ha exigido un aumento de las plantillas de enfermeras y enfermeros en las residencias de mayores de España, tras constatarse que el grave déficit existente de estos profesionales ha sido determinante en la grave incidencia del COVID-19 entre las personas mayores residentes en estos centros sociosanitarios. Asimismo, SATSE ha reclamado al Ejecutivo Estatal y a los gobiernos de las comunidades autónomas que promuevan la realización de una auditoría integral por parte de agentes externos e independientes sobre la situación real que se vive en las residencias de mayores de nuestro país, con independencia de que sean públicas, privadas o concertadas, y que además de mejorar las plantillas de enfermeras y enfermeros, se adopten nuevas medidas que mejoren la atención y cuidados a este colectivo especialmente vulnerable en la actual fase de desescalada y en los meses posteriores. La organización sindical no entiende cómo, después de 2 meses desde la declaración del estado de alarma, no se han ofrecido datos reales y detallados por parte de las autoridades competentes sobre la afectación del virus en las residencias de mayores de nuestro país, apuntando que todo indica que las cifras que se vienen manejando son mucho menores de lo acontecido en realidad. El sindicato ya denunció el pasado año, en base al estudio Análisis de la situación de los enfermeros, enfermeras, matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios del país, que el grave déficit de enfermeras y enfermeros existente en las residencias de mayores suponía tener solo 0,06 profesionales por cada cama, una ratio que hace imposible ofrecer una atención y cuidados con la seguridad y calidad que las personas mayores se merecen. Según este estudio, la media de personas mayores por cada enfermera o enfermero supera los 100 residentes, dándose el caso de comunidades autónomas con más de 200 pacientes por cada profesional, lo que supone una carga de trabajo absolutamente, dicen, desproporcionada e inasumible. Una realidad que ha supuesto que este tipo de recursos asistenciales sociosanitarios no estuvieran preparados en modo alguno para enfrentarse al COVID-19. Por ello, y dado que todo apunta a que puede haber nuevos rebrotes de la pandemia, SATSE reclama a las distintas administraciones públicas competentes que promuevan una estrategia clara, conjunta y coordinada para mejorar la atención que se presta en las residencias de mayores de titularidad pública y que de manera paralela aseguren que los centros de carácter privado o concertado cumplen con todas las condiciones exigidas para atender a todos sus residentes de manera digna y óptima. En este sentido, el sindicato considera de vital importancia todo lo referente a la atención sociosanitaria, recursos humanos y material necesarios, higiene, alimentación, espacios comunes disponibles, descanso y tiempo libre, zonas de esparcimiento y medidas de seguridad. La ciudad de Linares no ha registrado ningún nuevo contagio por coronavirus en las últimas horas. La Consejería de Salud y Familias ha informado que actualmente 265 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 65 están en la unidad de cuidados intensivos. Desde la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía informamos que en el día de hoy se han producido 15 casos nuevos de pacientes por coronavirus. Están diagnosticados mediante PCR. El total acumulado a día de hoy asciende a 12.473 pacientes. De ellos están o han estado ingresados un acumulado de 6.176 pacientes, lo que supone 2 menos que en el día de ayer. Fallecidos tenemos que lamentar una totalidad de 1.361 pacientes, 3 más que en el día de ayer. Y curados podemos dar
por curado una totalidad de 10.743 pacientes, 72 más que en el día de ayer. Con respecto a la provincia de Jaén, son 42 las personas ingresadas en los centros hospitalarios. De ellas, 9 están en la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, los positivos confirmados con PCR ascienden a 1.392 en la provincia. Los casos acumulados son 1.797 y 176 las defunciones desde el inicio de la pandemia. En cuanto a la ciudad de Linares, los casos confirmados por PCR son 203, 5 de ellos en los últimos 14 días. Asimismo, se mantiene el mismo número de casos acumulados con 267, al igual que los fallecimientos, que siguen siendo 23 desde que se inició la pandemia por el COVID-19. Linares seguirá durante toda esta semana con las restricciones horarias impuestas por el Gobierno en este estado de alarma para pasear y hacer deporte. Con el inicio de esta semana, los ciudadanos de los municipios de hasta 10.000 habitantes pueden pasear durante la fase 1 sin restricciones horarias, al igual que ha venido pasando con los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Así se lo trasladaba el pasado domingo a los presidentes autonómicos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. De este modo, la mayoría de los 97 pueblos de la provincia, 82 en total, disfrutarán de este nuevo paso de la desescalada y 15 se quedan como estaban, o sea, respetando las franjas horarias según el sector de la población. Y son Jaén Capital, Linares, La Carolina, Bailén, Úbeda, Andújar, Baeza, Torre del Campo, Alcaudete, Alcalá la Real, Jódar, La Carolina, Martos, Mancha Real y Villacarrillo. Esta ha sido una de las novedades anunciadas por el Gobierno durante la reunión en la que analizaron los efectos de la pandemia del coronavirus y donde abordaron, entre otros asuntos, los avances en el desconfinamiento de los distintos territorios y su decisión de solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma de alrededor de un mes en lugar de los 15 días habituales. La urbanización El Alcázar ha recogido 100 kilos de alimentos para las personas más necesitadas de esta ciudad. Siguen produciéndose iniciativas solidarias en la ciudad de Linares. Hoy hablamos de la urbanización El Alcázar, que ha entregado una partida de alimentos al comedor social de Cáritas y a otros colectivos que trabajan con personas necesitadas de la ciudad. Luis Carlos Armijo es el portavoz de estas 56 familias que se han unido para ayudar a personas que a causa de la pandemia por el COVID-19 lo están pasando mal en Linares. Con el motivo de celebrar las Cruces de Mayo, que las celebramos aquí en la urbanización, y muchos de nosotros pertenecemos a colectivos, como tú bien has dicho, yo soy de Pasión de Linares, pues otros son de hermandades, en fin. Pues se me pasó ahí por la cabeza pues decir, ya que no estamos en contacto con nuestra gente de los colectivos y no podemos organizar este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no hacerlo aquí con los vecinos? Porque también hay gente que no pertenece a ninguna asociación, ¿no? Y entonces pues lo comenté así con los vecinos de balcón más cercanos y pues lo vieron bien, ¿no? Entonces pues tiramos para adelante, hicimos una fotocopia, lo pusimos por los 7 bloques que compone la urbanización y bueno, lo dimos 2 semanas, fue el día 15 y la verdad pues que la gente respondió muy bien. Hasta el momento se han repartido 100 kilos de alimentos, una partida importante en muy pocos días, ya que la iniciativa se gestó el pasado viernes 15 de mayo. Los productos ya han sido recibidos por parte de los colectivos a los que se destinó en un primer momento. El grueso se llevó al comedor social, y entonces pues se recogieron también una cantidad de potitos, pañales, leche en polvo y tal, y entonces pues pensamos abajo en el patio de la mancomunidad de que allí a lo mejor seguramente no le harían falta esa que a lo mejor nos equivocamos, no lo sabíamos. Y entonces decidimos llevarlo pues aquí al barrio. La organización está aquí enfrente de Safa, la iglesia de San José aquí a la vera, y detrás por las hermanas de la Consolación, que tienen niños, y también ellas pues siempre se acercan, madres necesitadas que tienen hijos pequeños, se acercan a ellas y por si tienen algo que darle, que para ayudarle, ¿no? Una acción solidaria que no se va a quedar ahí y que seguirá recogiendo alimentos no perecederos y otros que se utilizan a diario para la elaboración de platos en el comedor social de Cáritas. Hay vecinos que se han animado y ya están promoviendo para el mes que viene la próxima. Vamos a ver.
Si llevas a Cáritas, pues son alimentos no perecederos. Y si llevas pues al comedor social, pues como allí hacen comidas para el tema de la gente sin techo, pues pensar un poco por lo que puede hacer falta para cocinar. Pues el tomate, pues macarrones, ¿no? Pues un poco la imaginación. Armijo hace un llamamiento a otras urbanizaciones de Linares para que promuevan esta iniciativa que ayuda con sus donaciones a los más afectados por la crisis del COVID-19. Hoy, 19 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y los enfermos de esta dolencia aseguran que también se puede trabajar con esta enfermedad crónica. Con motivo de este día, los pacientes recuerdan que también con una enfermedad crónica se puede trabajar. Desde ACU se calcula que aproximadamente hay más de 300.000 personas diagnosticadas de enfermedad inflamatoria intestinal en España. Por este motivo, los pacientes recuerdan que la productividad laboral no depende de la enfermedad, sino de las personas y de las empresas. La edad media de diagnóstico se sitúa en torno a los 30 años. Desde ACU sostienen que trabajar con enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que sucede con otras muchas enfermedades crónicas, es posible, sobre todo cuando la empresa está comprometida y fomenta ambientes llenos de empatía, inclusivos y tolerantes, con medidas laborales que facilitan el desempeño de sus tareas a las personas con Crohn y colitis ulcerosa, ya sea con una flexibilidad de horarios, la reducción de jornada o mayor comprensión. En el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal queremos reivindicar algunas medidas que faciliten trabajar con esta enfermedad, tales como flexibilidad de horario, teletrabajo, ambiente comprensivo, porque el tener talento y una enfermedad crónica es algo totalmente compatible y porque la productividad laboral no depende de la enfermedad, sino de las personas y de las empresas. Desde ACU sostenemos que trabajar con enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que sucede con otras muchas enfermedades crónicas, es posible. Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son enfermedades inmunomediadas, inflamatorias y crónicas, que intercalan periodos de actividad denominados brotes e inactividad o remisión y afectan a personas de todas las edades. A pesar de afectar a un gran número de personas, al no dejar muchas señales visibles, es una enfermedad de la que gran parte de la sociedad no ha oído hablar. De ahí la importancia de darla a conocer. Para los pacientes, la enfermedad supone un impacto en su vida. Cerca del 79% de los pacientes con Crohn y colitis ulcerosa consideran que su calidad de vida está bastante o muy afectada por la enfermedad. A un 47% les afecta a sus horas de sueño. El 55% tiene problemas emocionales, algo comprensible porque el proceso de afrontamiento de la enfermedad y sus limitaciones no es sencillo y puede durar años. Además, todo esto puede afectar a las relaciones con las personas del entorno del paciente. El Ayuntamiento de Linares ha mostrado su satisfacción por la continuidad de los proyectos de las empresas linarenses a pesar de la crisis sanitaria. El consistorio traslada su felicitación a los empresarios promotores de los proyectos empresariales Direct Metal y Etropos por resultar beneficiarios de la convocatoria de la Diputación Provincial de Jaén, proyectos de inversión intensivos en creación de empleo, por valor de 620.000 y 683.000 euros. En el caso de Direct Metal, la empresa ha creado ya un total de 20 puestos de trabajo, 42 en el caso de Etropos. El Ayuntamiento agradece a la Diputación Provincial el apoyo a la iniciativa que desde el consistorio se viene prestando desde hace años a través de Emprende en Linares a las empresas dedicadas a la industria 4.0, fuente de futuro y valor añadido para el tejido empresarial de la ciudad y por ende de la provincia de Jaén. La estrategia de impulso al desarrollo de la industria 4.0 se justifica por la oportunidad que dicho sector constituye para la ciudad, aprovechando el potencial del conocimiento ubicado en el campus científico-tecnológico de Linares y la tradición industrial del municipio. Televisión Linares va a emitir justo después de este informativo un documento audiovisual sobre la historia de una cuarentena vivida por dos menores, Pau y Luna. La crisis a nivel mundial del coronavirus nos ha aportado nuevos términos con los que denominar esta situación excepcional que el COVID-19 ha traído consigo.
Palabras que ya han entrado en nuestras conversaciones ordinarias y que están en boca de adultos y también de la población infantil, que se ha adaptado extraordinariamente a una cuarentena que nadie podía imaginarse que llegaría en los tiempos en los que vivimos. Cuarentena, toque de queda y aislamiento por los decretos en muchos países del mundo, entre ellos España. Así comenzaba el estado de alarma en nuestro país y así lo escuchábamos a través de los medios de comunicación todos los linarenses. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países. La medida de emergencia para reducir el contagio decretada por el Gobierno entró en vigor a las 0 horas del domingo 15 de marzo. Desde entonces, la lucha en el Hospital San Agustín de Linares ha sido incesante por parte de todo el personal sanitario, al que cada tarde la ciudadanía le rinde un homenaje por su heroicismo, entrega y compromiso. De este modo y para evitar el contagio ha sido necesario mantenernos encerrados en casa, una situación en la que también se ha confinado a la infancia, niños y adolescentes, que también han tenido que gestionar sus miedos y preocupaciones durante la cuarentena. Y es que las restricciones han sido mayores para ellos, ya que aunque a veces les creamos extraídos de lo que está pasando, son muy conscientes de lo que ocurre a su alrededor y de la gravedad de la crisis que estamos viviendo y que les ha privado de muchas rutinas cotidianas. ¿Echáis de menos la calle? Mucho. ¿Sí? ¿Y al cole? ¿Al cole lo echáis de menos? Nunca me esperaba decirlo, pero al colegio es lo que más quiero ir, porque está mi amigo y como que, no sé, pero tengo ganas de estudiar, no sé por qué. Tú no. Y es que les ha dejado sin jugar en la calle, contactar con sus amigos y amigas, ir a clase, a sus actividades cotidianas o a ver a sus abuelos, una de las grandes preocupaciones de los menores en este confinamiento. ¿Por qué no podemos ver a los abuelos? Porque estamos aislados y no... Porque estamos aislados y no podemos salir de nuestra ciudad ni a la calle. Entonces, y tampoco podemos tener contacto con otras personas. Las mascotas han ayudado a superar los momentos de estrés por el encierro, donde los juegos en familia se han hecho cotidianos, mientras escuchábamos las pautas que iba marcando el presidente del Gobierno. Escenas como la de los agricultores con su maquinaria desinfectando las calles o la de los vecinos aplaudiendo día tras día a las 8 de la tarde a los sanitarios por su trabajo quedarán siempre en nuestra retina, y también en la de los más pequeños de la casa, que además les han apoyado con sus mensajes sinceros y sus dibujos. He hecho 2 ballenas para los que estén en el hospital, que no se sientan solos, que los enfermeros están para cuidarlos y que todos le estamos apoyando. Y aquí he puesto mi frase. Muy bien, ¿y qué dice la frase? La vida te ha arreglado una dura batalla, pero no te preocupes, tú puedes vencerla. Hola, Luna. Hola. Bueno, ¿esto qué es? Un dibujo. Un dibujo. 2 dibujos. ¿Que son para? Las personas que están en el hospital. Ajá. ¿Y por qué están en el hospital estas personas? Porque hay un virus que nos está afectando. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que le has hecho? Pues un gato y un tigre. Ajá. Por la naturaleza. Vale, para que vean naturaleza en el hospital, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? ¿Y qué más? Un mensaje, ¿no? Así, un mensaje. Que dice... Donde hay un sueño y un camino. Una cuarentena que está teniendo su respiro en la desescalada iniciada, aliviando el confinamiento de los más pequeños. Aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha. Un documental audiovisual que no necesita palabras más allá que las de los protagonistas, Pau y Luna, para relatar esta historia de un confinamiento en su domicilio de Linares. Un vídeo realizado además por su padre, el director del diario digital Linares 28, Jordi Flores Casasempere, y que ha querido compartir con Televisión Linares. De hecho, se emitirá íntegramente justo después de finalizar este informativo.
Resumimos ahora en titulares las noticias del día. En las últimas horas, Linares no ha registrado ningún nuevo caso por coronavirus. El Sindicato de Enfermería reclama la realización de una auditoría integral sobre la situación real que se vive en las residencias de mayores. Una urbanización de Linares ha recogido 100 kilos de alimentos para familias necesitadas de la ciudad. El Ayuntamiento de Linares traslada su felicitación a los empresarios promotores de los proyectos empresariales Direct Metal y Etropos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Es todo por hoy. Volvemos mañana miércoles con más información. Gracias por estar ahí y muy buenas noches.